¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar por aquí. Gracias. Eh, pues vamos a retomar lo que en la última clase habíamos comentado. Habíamos comenzado a ver. Y vamos a retomarlo, continuar y tratar de terminar con esta parte. Ok, si ustedes recuerdan, en las clases anteriores habíamos observado la forma que tiene de trabajo, que se tiene de trabajo con los llamados procesadores superescalares. Anteriormente ya habíamos visto lo primero, en el paralelismo a nivel de instrucción, fueron los procesadores segmentados, es decir, la técnica de pipeline. Con ello se observaron cuestiones como dependencias y otros aspectos que habría que tomar en cuenta para que al escribir un programa, especialmente compiladores, sistemas operativos, se tome en cuenta. De otra manera, no funcionaría. Después observaron dos tendencias en el desarrollo de los procesadores que dieron pie a dos arquitecturas como tal. Estas dos arquitecturas, que eran RISC y CISC, tenían, bueno, CISC y RISC respectivamente, tenían sus ventajas y desventajas, y después del desarrollo de estas dos, ahora se dio pie a otra técnica de paralelismo a nivel de instrucción, que fueron los procesadores superescalares que habíamos visto. Respecto a los procesadores superescalares, habíamos observado su arquitectura general. La forma en la que se producía el paralelismo era por multiplicación de recursos, ya no era por traslape de instrucciones como en el pipeline, como lo habíamos estado observando. Vimos algunos ejemplos de cómo con esta multiplicación de recursos se podía paralelizar justamente, se podían paralelizar varias instrucciones, pero esto dependía de las características del propio procesador. Vimos varios ejemplos en ese sentido. Observamos que las dependencias también afectan al procesador superescalar, como lo hacían en el caso del procesador pipeline, pero con diversas otros aspectos a tomar en cuenta. De las dependencias que nosotros teníamos para los datos, había algunas que eran paralelizables y otras que no lo eran, y en ese sentido vimos varios ejemplos también. Como por ejemplo, observábamos que el proceso de análisis se daba justamente observando el tipo de dependencias, bueno, las dependencias, qué tipos eran y las restricciones que podía tener un procesador, de si era en orden, fuera de orden, o incluso si podía tener dependencias paralelizables o no. Esto por el tipo de dependencias que tenía. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaba cuando teníamos 2 unidades de ejecución, cuando teníamos 4 unidades de ejecución, cuando teníamos, etcétera? ¿Sí? Ok. Se observa que también esta técnica de paralelismo a nivel de instrucción se puede conjuntar con la técnica de pipeline. De hecho, los procesadores actuales contienen las 3 técnicas, y que cuando contiene o es un procesador segmentado y superescalar, se le llama procesador supersegmentado, teniendo al final un tiempo en el que se llevan a cabo todos esos procesos. Y vimos los ejemplos. Vimos que nuevamente se debe de hacer el análisis de dependencias, ver cuáles de ellas se pueden paralelizar y cuáles no. Una técnica es ponerlo aquí junto como N, el ciclo actual, N+1, el ciclo posterior, N+2, después del anterior, etcétera, etcétera. Y con ello construir justamente cómo se darían los distintos ciclos ya paralelizados. ¿De acuerdo? Y si es un procesador supersegmentado, cómo obteníamos el número total de ciclos en el que se llevaba a cabo este segmento de código en la ventana de código ya establecida. Y esto dependía mucho de las restricciones que se tuvieran. ¿De acuerdo? Y del mismo modo observábamos que, o comentábamos también, que estas dependencias podían ser disminuidas a través de diferentes soluciones. Aquí nos quedamos la clase anterior. Ok, comentamos. Un procesador, cuando programamos a un procesador,
El programa que estamos escribiendo generalmente está de acuerdo, el programa que escribimos está de acuerdo al conjunto de instrucciones que observamos. Ese conjunto de instrucciones como programadores tenemos acceso, los podemos manejar, los observamos, etcétera, etcétera. Por eso ese conjunto de registros, no instrucciones, perdón, a ese conjunto de registros se le llama registros software. Otra vez, ¿qué son los registros software? Los registros software son aquellos a los cuales el programador tiene acceso, los puede manejar, los utiliza en las instrucciones, etcétera, etcétera. Pero hay una solución para la dependencia de datos que se tienen en los procesadores superescalares, y es el poder introducir dentro del procesador otro conjunto de registros a los cuales el programador no tiene acceso, no los ve ni siquiera, no los puede manejar. Entonces, ¿para qué me sirven? Es que, ¿quiénes son los que me crean dependencias en el caso de los programas que escribo? Los registros. Cuando trato de accesar al registro 1, 2 instrucciones o más al mismo tiempo. ¿Qué pasa si en una instrucción yo dejo a ese registro 1 sin problema, pero en otra instrucción al registro 1 lo voy a llamar registro 4 hardware? Es decir, yo voy a tener un conjunto de registros internos donde voy a copiar ese dato, ese resultado, lo voy a copiar en un registro hardware y mantengo ese dato o resultado en un registro software. De esa manera, una instrucción va a acceder a este registro software, mientras que otra instrucción va a acceder a este registro hardware. Por lo tanto, ya no hay dependencia entre esas dos instrucciones. Como en el ejemplo que tenemos aquí, que a R2, con una lógica de renombrado, una pequeña unidad que se encuentra dentro del procesador, que se le llama lógica de renombrado, al R2 de esta instrucción la voy a renombrar como HW5. Si es así, este dato que contenía R2 lo va a contener HW5. Y pudiera ser que otra instrucción sí accese a R2, pero esta en particular accese a HW5. ¿Existe dependencia en ese sentido? No, no existe dependencia. Ya no existe dependencia. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. Ok. Insisto, los registros que normalmente manejamos como programadores son registros software. Bueno, así se les llama para esta solución. Y estos registros que se encuentran dentro del procesador, pero que no ve el programador, se le llama registros hardware. Aquí estamos pensando que tenemos un conjunto infinito de registros hardware y por lo tanto podemos eliminar todas las dependencias, como en el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Fíjense ustedes que yo tengo dependencia entre la instrucción 1 y la 2, entre la 2 y la 3 y entre la 3 y la 4. ¡Caramba! ¿Qué pasa si tenemos un conjunto de registros hardware sin límite? Puedo renombrar incluso todos los registros y por lo tanto, aquí el registro 3 software va a llamarse registro 3 hardware. Y el registro 3 que teníamos en esta instrucción ahora se va a llamar registro 10. El mismo dato va a existir en ambos, pero se llaman de manera distinta y por lo tanto, ¿hay dependencia? Ya no hay dependencia. Lo mismo sucede con el registro 3 que teníamos aquí, ahora se va a llamar registro hardware 14, ya no va a haber dependencia entre este y lo mismo para el registro 3 de acá. Este registro 3 de acá se llama igual que aquí, pero ya no hay dependencia de acuerdo a la situación en la que tenemos. Las elimina todas. En la realidad no sucedería así. En la realidad tenemos un conjunto reducido de registros hardware. Por lo tanto, no eliminamos todas las instrucciones, disminuimos las instrucciones, perdón, las dependencias, sino disminuimos el número de dependencias y bastante podemos hacerlo, dependiendo del tamaño o del número de registros hardware que tengamos. ¿Por qué no tenemos un conjunto muy grande de registros hardware? Porque ocupan espacio y pueden ocupar
bastante espacio. Entonces, hay que saber hasta qué punto vamos a tener registros hardware y hasta qué punto no. Vamos a observar el siguiente ejemplo, en donde tenemos un procesador superescalar con ejecución fuera de orden. Es una ventaja, una ejecución fuera de orden. Y tenemos 8 unidades de ejecución. Padrísimo, bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar en ejecutarse la siguiente secuencia de instrucciones cuando no tenemos renombrado de registros y cuando ya lo tenemos? Vamos a pensar que tenemos un banco de registros hardware pues bastante grande, sin problema. Que todas las instrucciones necesitan una sola latencia. Y además es un procesador súper segmentado con 5 etapas de profundidad. ¿Cómo quedaría? Lo primero que tenemos que hacer para esta solución, lo primero es hacer el análisis. Recuerden, a ver, entre la instrucción 1 y 2 hay dependencia. Sí, tenemos dependencia. ¿Qué tipo de dependencia es? Pues RAW. Entre la 2 y la 3 hay dependencia. Sí. ¿Qué tipo de dependencia es? WAR. Esa sí es paralelizable en ciertas condiciones, recuerden. Y así para cada una de ellas. Así para cada una de estas instrucciones. ¿Por qué hay que verlas casi entre todas contra todas? Porque en este caso tenemos 8 unidades de ejecución. Ese es lo adelantado que tiene que ver la unidad de lógica de emisión de instrucciones, recuerda. Siguiente paso es que con esas dependencias observar cuáles de ellas puedo paralelizar. Por ejemplo, la 1 no la puedo paralelizar con la 2 o la 3 porque hay dependencia. Pero la 2 con la 3 sí la puedo paralelizar, la 4 con la 5 también, etcétera, etcétera, etcétera. Con ello, ¿cuántos ciclos va a requerir para emitirse en la etapa de ejecución este segmento de código? 4 ciclos, por eso es n más 3, 4 ciclos. Si ya decíamos que es un procesador súper segmentado con 5 etapas de profundidad, aplicamos la fórmula 4 más 5 menos 1, 8 ciclos en total. 8 ciclos en total. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos renombrado de registros? Cuando tenemos renombrado de registros, vean que es casi ilimitado. Podemos renombrar todos, casi podemos eliminar todas las dependencias y por lo tanto, el número de ciclos que necesitamos son 2 ahora. Solamente 2 para emitir. 2 ciclos para emitir, más las 5 etapas de profundidad, menos 1, 6 ciclos. Vean ustedes cómo el renombrado de registros ayuda. En el anterior, sin renombrado de registros, había que tomar el tipo de dependencias que no puedo paralelizar. Aquí tenemos esta y las sí paralelizables son esta y esta. En este caso, perdón, ¿cuántas podré paralelizar y cuántas no? Con ello reduzco solamente a 2 ciclos en la etapa de ejecución, dándome un total de 6 ciclos. Okay. ¿Dudas hasta aquí? Sí, profesor, yo me perdí un poco en donde puso el 2. Ahí como que... ¿Este o este? El de abajito, el 2 más 5. O sea, el 5 sí lo entendí, pero el 2 no. El 2 no supimos cómo. Ajá, sí, no. Ok. Cuando hacemos el renombrado, observamos que ya no tengo las dependencias que antes tenía. Si ya no tengo las dependencias que antes tenía, ahora estoy viendo que sí puedo paralelizar esta instrucción, con esta instrucción, con esta instrucción. Ese en el ciclo N, es el primer ciclo. Y en el siguiente ciclo, puedo paralelizar esta instrucción y esta instrucción. Es decir, es el ciclo N más 1, o sea, el segundo ciclo. ¿Cuántos ciclos necesito entonces en total? Solo 2, porque el máximo es N más 1, o sea, el actual más 1, o sea, 2. ¿Sale?
que son los 2 que tengo aquí. Más las 5 etapas, menos 1, pues me da 6. ¿Sí me expliqué? Sí, ya me quedó claro. Gracias, profe. Gracias. Ok, vamos a ver ahora este ejemplo. Este es sencillo, pero hay restricciones. Dice, aquí tenemos un procesador superescalar con ejecución en orden. Aquí no puede ser fuera de orden, es decir, no puedo ejecutar esta instrucción antes que esta. Por ejemplo, no puede ser fuera de orden, tiene que ser en orden. Y además solo tengo 2 unidades de ejecución, no tengo 8 como hace rato, no tengo 4, tengo solo 2 unidades. Y se comenta como ventaja que todas las instrucciones necesitan solo un ciclo para ejecutarse. Una latencia de un ciclo, no necesitan 2 como en otros ejemplos que hemos visto. ¿Cuál es la solución para este caso? Bueno, hago otra vez el análisis como lo he hecho hace un momento. Observo, ¿la instrucción 1 y la instrucción 2 tienen dependencia? No. Entonces la puedo paralelizar. Recuerden que solamente son 2 etapas de ejecución. Ya las coloco. ¿La instrucción 3 y la instrucción 4 tienen dependencia? Sí. ¿Qué tipo de dependencia es? Aquí, ¿qué estamos haciendo con R3? Leyendo en ambos casos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Escribiendo. Por lo tanto, es una lectura después de una escritura. Es decir, es RAW. ¿RAW es paralelizable? Desafortunadamente no es paralelizable. Por lo tanto, estas 2 no las puedo paralelizar. ¿Pero puedo meter esta que no tiene dependencia? No. Porque recuerden que es en orden, no es fuera de orden. Y así nos las vamos llevando. Si es así, nos quedaría de esta manera. En el ciclo 1 meto la instrucción 1 y 2, en el ciclo 2 meto la instrucción 3, pero no puedo meter otra paralelizable aunque sea de adelante, porque es en orden, recuerden, o fuera de orden. Entonces hasta el siguiente ciclo se va la multiplicación con el store y así me la voy llevando. Necesito 6 ciclos, en este caso con estas restricciones. ¿Sale? Recuerden cómo empecé analizando las dependencias, tipo de dependencias, el número de unidades, la restricción de si es en orden o fuera de orden, y con eso construyo esto. Vean ustedes que todo eso tiene que hacer la lógica de emisión de instrucciones, por eso es tan compleja. Ok, vemos el siguiente ejemplo. Tiene aquí un conjunto de asterisquitos, pero ya veremos por qué, ¿sí? Este es para un procesador superescalar. ¿Cuánto tiempo tardará en emitirse la siguiente secuencia de código en un procesador superescalar? Nótese, aquí las condiciones son muy específicas, con ejecución en orden. Chispas, otra vez ejecución en orden. Pero ahora tengo 4 unidades de ejecución, por eso tengo que evaluar más. 4 unidades de ejecución. Cualquier unidad puede realizar cualquier instrucción, pero las instrucciones de carga necesitan 2 ciclos de latencia. Necesitan 2 ciclos de latencia, así como lo habíamos hecho antes. Y todas las demás instrucciones necesitan un solo ciclo de latencia. Igual, a ver, entre la instrucción 1 y 2, ¿hay dependencia? No hay. Perfecto, los puedo paralelizar, pero tengo 4 unidades de ejecución, por eso tengo que checar. Instrucción 3, ¿tiene dependencia con las otras? No tiene dependencia, padrísimo. No, sí tengo dependencia, perdón, tiene dependencia. ¿Cuál es? Esta es la del después, esta es la delante, recuerden. ¿Aquí qué está haciendo? Escribiéndose. ¿Aquí qué está haciendo? Leyéndose. R4. Entonces es una escritura después de una lectura. ¿Qué tipo de dependencia es? WAR. Una escritura después de una lectura. Como es WAR, ¿es paralelizable? Sí. Es paralelizable, pero solo en orden. Perfecto. La ejecución de este procesador es en orden, sin problema. Pues, entonces la puedo paralelizar. El problema es la que sigue. La que sigue es paralelizable, es que tiene
dependencia con dos de las anteriores. ¿Qué tipo de dependencia es? Si se fijan ustedes, aquí estoy leyendo y aquí estoy escribiendo, y entonces, ¿cuál tomo? La de peor caso, la escritura. Por lo tanto, ¿aquí qué está haciendo? Una escritura después de una lectura. Una escritura después de una lectura, o sea, una WAR, y la WAR no es paralelizable. Y así me voy llevando todas las demás, dando por resultado esta que tenemos aquí. Si se fijan, solo estoy utilizando 3 de las 4 unidades de ejecución, porque no puedo usarlas porque esas restricciones hacen que solamente en cada ocasión esté utilizando 3, 3, 3, 3. No puedo utilizar más. En el ciclo 1 están estas instrucciones. Recuerden que el ciclo, la carga necesita 2 ciclos de latencia. Ahí la tenemos. Después la multiplicación solita, porque no es paralelizable con las otras, pero esta sí es paralelizable con estas, y así. En otras palabras, necesito 8 ciclos. 8 ciclos. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí? Recuerden, nosotros como seres humanos podemos pensar, ay, pero por ejemplo, esta que tenemos aquí, esta multiplicación, sí la podría meter así como por acá, o la podría... Chéquense bien. Nosotros como seres humanos esto lo vemos como un completo. El procesador lo tiene que ver de una, y así va acomodando. Número 3, es ejecución en orden, de manera que yo no podría meter esta como por acá. Es ejecución en orden, porque eso implicaría violar esa regla. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Recuerden, ¿cuáles son los pasos? Tengo mi ventana de código, observo quiénes tienen dependencias, qué tipo de dependencias son, y con eso voy acomodando. Observo cuáles son mis condiciones, es decir, cuántas unidades de ejecución tengo, y si es en orden o fuera de orden. Al revés, si es en orden o fuera de orden, y cuántas unidades de ejecución tengo. Ok. Así es como funciona el procesador superescalar. Ya vimos qué ventaja tiene esta solución, la solución de renombrado de registros, solamente que es restringida, recuerden. Pero justamente posterior a la superescalaridad en los procesadores, se comenzó a diseñar otra forma de tener paralelismo a nivel de instrucción. Es muy parecido a la superescalaridad, pero no igual. Tiene una gran diferencia. Estos son los llamados VLIW. ¿Y qué diferencia tendrá? Ay, caramba. Se ve casi igual. Tengo mi lógica de emisión de instrucciones y el paralelismo a nivel de instrucción se da por multiplicación de recursos. Se sigue dando por multiplicación de recursos. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque, pues caramba, digo, se parece mucho. Ah, hay una gran diferencia. ¿Ya notaron que antes de la lógica de emisión de instrucciones hay una palabra grande y esa palabra grande parece tener varias instrucciones y posterior a la lógica de emisión de instrucciones también? Sí. Es decir, en el caso del procesador superescalar, ¿por qué era tan compleja la lógica de emisión de instrucciones, Pablo? ¿Pablo? Sí, profe. ¿Por qué? No escuché la pregunta, profe, se le cortó. Ok. ¿Por qué era tan compleja la lógica de emisión de instrucciones en el caso de un procesador superescalar? ¿Por qué qué? ¿Lo puede repetir? Por favor. ¿Por qué es tan compleja la lógica de emisión de instrucciones en el caso del procesador superescalar?
por cómo se introducen los datos. ¿Cómo se introducen? A ver, Barrueta, ¿por qué era tan compleja la lógica de emisión de instrucciones en el caso del procesador superescalar? ¿Barrueta? Barrueta. Ay, ay, ay. Si se pueden poner otra vez un poquito en mi lugar, ¿qué sentirá el profesor que está tal y le está poniendo y esto y observa que no le están poniendo atención? Bueno, pues yo les digo, espero no tengan dudas entonces. La lógica de emisión de instrucciones de un procesador superescalar lo es tan compleja porque tiene que observar todos estos aspectos solitos. En su ventana de instrucciones, sea grande o pequeña, tiene que observar cuáles instrucciones son paralelizables, observando las dependencias, qué tipo de dependencias son, las unidades de ejecución que tengo, la restricción de si es en orden o fuera de orden, y con eso colocarlas. ¿De acuerdo? Entonces, pues es complicado en ese sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa con el procesador, el BLIW? La ventaja del procesador BLIW, bueno, la característica del procesador BLIW es que por eso el esquema aparece de este modo, porque la lógica de emisión de instrucciones ya recibe una palabra con varias instrucciones que ya son paralelizables. ¡Ay, caramba! Pero si no la vio la lógica de emisión de instrucciones, ¿quién tiene que observar todo ello? El compilador. Aquí la diferencia de la lógica de emisión de instrucciones de un BLIW es una lógica muy sencilla, no es compleja, muy ligera, ocupa poco espacio en el procesador. ¿Por qué? Porque el compilador es el que se encarga de hacer toda la chamba que se encargaba antes esa lógica de emisión de instrucciones. ¿Cómo? Observando a través del código y de la ventana que puede tener cuáles instrucciones son paralelizables, observando sus dependencias, de qué tipo son, las restricciones que tiene el procesador, etc. Y forma palabras. Esas palabras, la lógica de emisión de instrucciones solamente las coloca dentro justamente del de la lógica de emisión de instrucciones, y solamente lo va formando en cada una de las unidades de ejecución. Es decir, aquí, ¿qué hace la lógica de emisión de instrucciones? Pues nada más colocarla en las unidades de ejecución. ¿Quién hace toda la demás chamba? El compilador. ¿Quién escribe los compiladores? Ustedes. Ok. Ah, qué horror. Ok. Vamos a ver este ejemplo. En el caso de un procesador superescalar, se dice cuál es la emisión del siguiente segmento de código, es decir, cuántos ciclos de emisión se va a tener en el siguiente segmento de código, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se trata de muestre cómo planificaría un compilador la siguiente secuencia de instrucciones. ¿Cómo planificaría un compilador la siguiente secuencia de instrucciones? Aquí es el compilador. Vamos a tener solo 3 etapas de unidades de ejecución. Y aquí hay algo que puede llevar a confusión. Dice, suponga que todas las operaciones tienen una latencia de 2 ciclos. Híjole, aunque fuera de 10 ciclos, no importa. Porque en el caso de un procesador BLIW, forma palabras. No observa cuántos ciclos son. No observa cuántos ciclos son. Para este caso, el análisis se hace del mismo modo superescalar, solamente que en este caso lo hace el compilador. ¿La primera instrucción y la segunda tienen dependencia? No, los puedo meter en la misma palabra. ¿Y tienen dependencia con la siguiente instrucción?
Sí. ¿Qué tipo de dependencia es? ¿Qué registro tiene dependencia? Registro 2. ¿Aquí qué está haciendo? Escritura. ¿Aquí qué está haciendo? Lectura. Por lo tanto, es una escritura después de una lectura. Es tipo WAR. Chispas. No la puedo paralelizar, por lo tanto, no lo puedo meter en la misma palabra. Y así tengo que ir analizando todos los demás. Recuerden, aquí se trata de introducir palabras. En la palabra 1, por lo tanto, introduzco la primera y la segunda, y si es fuera de orden, puedo introducir otra palabra, otra instrucción más. Pero fíjense cómo cuando no logro introducir una instrucción más en la palabra, lo tengo que rellenar con un NOP. No se puede ir así nada más. La palabra tiene que ir completa y si no puedo poner más instrucciones ahí, lo relleno con un NOP. ¿Hasta ahí estamos bien? Profesor, ¿no es no operacional? Es NOP, no operación. No operación. Ok, gracias. No operación. Y en ese sentido, no está realizando una instrucción del programa original, pero del mismo modo es necesaria para que la otra etapa de ejecución esté ocupada. ¿Sale? Y sí, es una no operación. Ok, aquí está la explicación de por qué quedó así. ¿Sale? Sí. No, eso depende de las restricciones que se tengan, ¿eh? Si es un procesador con ejecución en orden, no podemos hacer eso. El procesador lo ve de arriba para abajo y por lo tanto observa, tengo 3 unidades, esta y esta. ¿Se pueden paralelizar? Sí. Bueno, ya tengo mis 2 primeras. ¿La tercera se puede paralelizar? No. Entonces se va hasta la siguiente palabra y la primera palabra le coloco una operación porque es ejecución en orden. Pero si es una ejecución fuera de orden, como en el anterior, puedo ver otra instrucción más abajo y decir, esta no es, no tiene dependencia. Si es paralelizable, la puedo meter. Y así voy formando las palabras. ¿Sí me explico? Recuerden, ejecución en orden no puede ejecutar una instrucción que está más adelante si no he ejecutado las que están atrás. Pero una ejecución en orden, fuera de orden, sí puede hacer eso. Puede observar otra instrucción más adelante y la puede meter en la misma palabra si es que es paralelizable, claro, cuando es fuera de orden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias. En este caso, ¿se acuerdan que hace un momento se tenía un problema? Igual, con asterisquitos allá arriba, ¿cómo por qué? Bueno, porque es el mismo problema, el mismo, solamente que en ese caso, ¿cómo lo resolvía un procesador superescalar? Y en este caso, con las mismas condiciones, ¿cómo lo resuelve un procesador VLIW? En el caso del procesador superescalar, recuerden, se observan los ciclos de emisión, es decir, en cuántos ciclos de emisión se puede ejecutar este segmento. Y en este caso es, ¿cuántas palabras va a formar el compilador? Es fuera de orden, es una ventaja. Me parece que tengo 4 unidades de ejecución, o sea, son las mismas condiciones. ¿Cómo quedaría? El análisis lo hago igualito. La instrucción 1 y la instrucción 2 tienen dependencia, no, pero la instrucción 2 y 3, o 1, 2 y 3, ¿tienen dependencia? Sí. ¿Qué tipo de dependencia es? Esta. ¿Es paralelizable? Si sí, la coloco. Si no, no se va en la misma palabra. ¿Cómo quedaría? Así. ¿Ya se fijaron de una cuestión? Formé 5 palabras, pero hay varias instrucciones que no estoy pudiendo colocar en la misma palabra y los tengo que rellenar forzosamente con NOP, con instrucciones de no operación. ¿Por qué quedó así? No pude llevar una de las de abajo arriba, siendo que es fuera de orden. De acuerdo a las condiciones que tenemos, pudiera ser que no,
¿sí? Que, por ejemplo, esta instrucción no pudiera ser paralelizable con alguna otra de acá y tuviera que quedar de esta manera. ¿Pero por qué lo colocó de ese modo? Recuerden, el procesador no lo ve como nosotros. Para nosotros esto puede ser incluso una matriz. Esta no es esta no tiene dependencia con esta. Pues esta la coloco por acá. Y esta tampoco, pues la coloco para acá. Y esta, es que uno como ser humano lo ve como un completo. El procesador no. El procesador observa la instrucción 1, la 2. ¿Se pueden paralizar? Va. La 2 y la 3. ¿Se puede paralizar? Va. La 3, híjole, esta no se puede paralizar, pero es fuera de orden. Me voy a la siguiente. No está viendo todas ellas al mismo tiempo, sino en la siguiente. ¿Se puede paralizar? Sí. Si no, no la coloco. Y así se la va llevando. Cuando termina con esa parte y ya no hay otra paralizable que le encuentre en la siguiente o la siguiente, rellena con NOP y ya se puede ir a la otra, a la otra, a la otra. Recuerden, el ser humano esto sí lo puede ver como una matriz. Nosotros no lo vemos así. ¿Sale? Digo, nosotros lo vemos así, como una matriz. El procesador no puede verlo así. ¿Sale? Ella. Del mismo modo que el procesador superescalar tenía soluciones para las dependencias, el BLIW también tiene soluciones para el mismo. Una de las soluciones o la solución que normalmente tiene es el llamado desenrollado de bucles. Esto que tenemos aquí es un bucle, pero ¿por qué lo estoy viendo en alto nivel? ¿Qué no veo todo este tipo de cuestiones en bajo nivel? Y por eso, a ver, recuerden, BLIW, quien hace el trabajo es el compilador. ¿Y el compilador qué recibe? Un programa fuente en alto nivel. Él tiene que traducirlo. Es decir, el compilador es el que tiene que observar todo y lo ve desde el alto nivel. Por eso, la solución se puede o se da desde el alto nivel. Vamos a pensar en este segmento de código. Es un ciclo que va de 0 a 100, con un incremento de 1 a 1. De 0 a 100 lo hace 100 veces. De 0 a 100, de 0 a 99, perdón, 0 a 99 lo hace 100 veces. Este bucle se realiza 100 veces. La operación se realiza 100 veces. ¿Cuál? Son 3 vectores indexados en donde yo sumo el primer elemento de B con el primer elemento de C y lo guardo en el primer elemento de A, lo mismo sucede con el 2, lo mismo con el 3 y así 100 veces. Y vamos a pensar que esto que tenemos aquí en bajo nivel me está produciendo dependencias. Pues entonces voy a tener esas dependencias de esa sola operación 100 veces. No puedo reducirlo. La forma de reducirlo es tratar de que el ciclo no se repita tantas veces, que el ciclo se repita menos veces. ¿Puedo hacerlo? Sí. Si se fijan, los límites siguen siendo los mismos en la modificación. Va de 0 a 100, va de 0 a 99, y eso lo hace pareciera repetirse 100 veces, pero el incremento no es de 1 en 1, sino de 2 en 2. Por lo tanto, este ciclo, ¿cuánto se repite? Ya no 100 veces, 50 veces nada más. 50 veces. Claro, para que eso pueda suceder, aquí voy a tener el mismo AI igual a BI más CI, pero también voy a tener AI más 1 igual a BI más 1 más CI más 1. ¿Están de acuerdo que esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá, pero repetido solo 50 veces? Si lo repito 50 veces, las dependencias las estoy reduciendo de 100 veces que las tengo a 50 veces. ¿Y esto puedo llevarlo más allá? ¿Que se repita solamente 25 veces? Sí, claro, con incrementos de 4 en 4 sucede lo mismo con la modificación de acá, pero hay un límite. Esta es una solución para reducir las dependencias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Hasta este momento,
las tres técnicas de paralelismo a nivel de instrucción, el pipeline, la superescalaridad y el VLIW, con ellos tres se tiene eso, paralelismo a nivel de instrucción. Pero pues, alguien podría decir, ay, pero si yo tengo un procesador de 4 núcleos, ¿no? Entonces, ahí hay paralelismo. Imagínense que cada núcleo tiene inmersas las tres técnicas. Y entonces, paralelismo sobre paralelismo. Es lo que tenemos en los procesadores actuales. Pero en el caso del VLIW, va una evolución más adelante. Va con una evolución más adelante. ¿De acuerdo? En esa evolución se tiene lo siguiente. ¿Qué soluciones observamos para un VLIW? Son soluciones por las dependencias. ¿Qué dependencia? Las dependencias de datos normalmente. Y tenemos desde el software para poderlas disminuir. Es decir, es el compilador quien las disminuye. Pero las dependencias, de todas maneras, ahí están, ¿cierto? ¿Cuáles son? De datos. ¿Qué pasa si introduzco dentro del procesador una pequeña unidad con lo que se llama, y eso anótenlo porque les voy a pedir una tarea, anótenlo, con una búsqueda especulativa, una búsqueda especulativa? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién me da dependencia? Voy a regresar un poquito. Se los quité, ¿verdad? Qué feo soy. Aguántenme. Aquí. Si se fijan, ok, el compilador hizo la chamba, se lo pasó a la lógica y la lógica solo los colocó aquí. Pero para que se pudieran ejecutar, tuve que haber tomado los datos de un banco de registros y al tener los resultados los vuelvo a colocar en el banco de registros. Y eso en sí mismo también me da dependencia de datos, igual que en otras de las técnicas. Y no podría yo en un momento dado mandar por adelantado en esa búsqueda especulativa, mandar por adelantado los resultados de esos datos. Si yo tengo dos instrucciones que van a utilizar el mismo registro, se va a crear la dependencia. ¿Qué pasa si yo tomo el resultado y lo coloco para que lo use la instrucción de abajo y la instrucción de arriba va a seguir utilizando el registro? ¿Va a haber dependencia? Ya no hay dependencia en ese caso. Se le llama especulativa porque solamente tomo o adelanto la búsqueda de ciertos registros que me pueden provocar dependencia. Y esto hace que el proceso sea mucho más rápido y elimine, por lo tanto, algunas soluciones como el renombrado de registros. Ya no va a ser necesario, por ejemplo. Pues bien, ese tipo de trabajo, donde se es VLIW con búsqueda especulativa, se le llama un EPIC, no de épico. EPIC es un procesador con paralelismo explícito. Y anótenlo, EPIC es un procesador con paralelismo explícito. Y es lo que tenemos actualmente, incluso en nuestro Core i3 décima generación, o el i5, o el i7, si ustedes quieren. En todos ellos es la evolución del VLIW que hemos estado hablando. ¿Sale? Tarea, anoten. Investigar forma de trabajo de los procesadores EPIC. Forma de trabajo de los procesadores EPIC. Dando 5 procesadores de ejemplo cinco procesadores representativos de ejemplo
actuales, ¿sí? Ok. Yo en la tardecita les abro el ejercicio para que ustedes puedan ahí subir su tarea. Sí, la pueden hacer a computadora, pero yo les sugiero que no nada más hagan el cut and paste y se acabó. Lean lo que están escribiendo, háganlo de forma adecuada, léanlo por favor. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Ok. En pantalla están viendo otra entrega donde se observan algunos de los elementos muy importantes de lo que actualmente se podría estar manejando con sus evoluciones también. Claro. Ok. Del mismo modo, se han dado que se ha dado la evolución de los sistemas computacionales, se han dado evoluciones en los procesadores. Y del mismo modo que se tienen diferentes generaciones en los sistemas computacionales, primera generación, segunda generación, y qué características tienen, en qué se basa, posteriormente, ya en los procesadores se tienen diferentes generaciones. Y esto dado por las características de los mismos, partiendo desde el 4004, 8008, etcétera, etcétera, se tienen, por ejemplo, en esta tabla, su fecha de lanzamiento y distintas características de cada uno de ellos. ¿Por qué de Intel? Porque finalmente fueron los primeros y fueron los que en mucho tiempo han sido la pauta, ¿sí? Llegando, por ejemplo, ahí al Pentium 4 y estimaciones que son las que tenemos o no en la actualidad. Y esto porque se han dado al paso del tiempo también diferentes hitos en la historia de los procesadores. Por ejemplo, en la década de los 80 era la pelea entre Intel y Motorola, y sabemos que al paso del tiempo Motorola tuvo que irse a otro segmento porque no pudo ser competencia, y hay una razón para ello, para Intel. Una de las razones es la filosofía que tuvo desde el principio Intel y en su caso Motorola para el trabajo de sus procesadores. En el caso de Intel, se habla de fidelizar a sus clientes. ¿Cómo? Teniendo sobre todo para sus procesadores, aunque fueran evolucionando y siendo cada vez más poderosos, mantenían la compatibilidad hacia atrás. ¿A qué me refiero con la compatibilidad hacia atrás? A que el procesador, aunque fuera más poderoso, generalmente los mismos programas que se habían estado corriendo, casi el mismo sistema operativo, etcétera, etcétera, seguían funcionando. O sea, en este nuevo procesador yo podría tener un sistema operativo anterior, los programas que yo corría los seguía corriendo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso hizo que los aliados empresariales que podía, con los que podía trabajar, fuera más fuerte esa forma de trabajo. Algo que para Motorola era distinto. Para el caso de Motorola, no fidelizaba porque ellos decían, en este nuevo procesador, con funciones más poderosas, etcétera, 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 si algo yo no necesito, porque si no me detiene para este nuevo procesador, lo desecho. Es decir, eso hacía que programas anteriores ya no pudieran correr en este procesador actual. Sistemas operativos anteriores ya no podían correr en este procesador actual. Eso tenía la ventaja de tener procesadores más poderosos y tener procesadores más elegantes, pero la desventaja es que no podían tener compatibilidad hacia atrás. Pues obviamente los desarrollos no se daban, las alianzas no se daban del mismo modo y justamente por eso salieron. Observamos las características de cada uno de los procesadores de Intel, incluyendo facilidades de cachés, buses, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Vean ustedes lo que se tenía en la competencia. Siempre el que iba adelante era Intel. En ese sentido, por lo tanto, se comenzaron a dar
diferentes generaciones de procesadores. Y por ejemplo, para un 286 se tenían estas características, su competidor en ese momento era el 68020 con las mismas características casi, eran características casi iguales o muy similares. Eso dio pie al paso del tiempo a las diferentes generaciones. Por ejemplo, del 78 al 82 como primera generación y características similares. Del 82 al 85 se dio otra generación, una segunda generación, con características similares en los procesadores de diferentes fabricantes. Del 85 al 89, una tercera generación, y así nos las íbamos llevando con características también muy similares en los fabricantes. Permítanme. Muy similares en los fabricantes. En la década de los 90, Intel ya no tuvo competencia como tal. Entonces, la generación la marcó Intel, los avances los marcó Intel, y todos los demás procesadores seguían a Intel, incluyendo AMD. Recuerden que AMD fueron varios trabajadores de Intel que al salir hicieron su propia empresa, y curiosamente los diseños que tenía AMD pues eran prácticamente iguales a los que tenía Intel. Nada más les comento ello. Tenemos una cuarta generación, 89 a 93, una quinta generación del 93 al 97, características muy similares. Ya hay competencia para Intel por el caso de AMD, otros competidores salieron, pero a partir de la sexta generación de procesadores, ya cada fabricante comienza a tener sus propias generaciones. Ahorita, por ejemplo, podemos tener un i3 de 10ª generación. Ah, caray. ¿Y las otras 9 generaciones dónde quedaron? Es que son generaciones del procesador de Intel. Así como Motorola puede tener los suyos, así como AMD puede tener los suyos. Puede ser que AMD vaya por la 12ª generación, que Motorola vaya por la 9ª generación, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos observar en esta tabla, que es muy importante, las diferentes generaciones con el procesador de Intel como representativo, y en otros modelos sus competidores con algunas características. Esta tabla es muy importante porque me dice, es como el resumen de lo que vimos anteriormente. Para esta primera generación, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba potencia bruta de cálculo, y por lo tanto los competidores buscaban también lo mismo. Para la segunda generación ya se buscaba una mejor gestión de memoria, por los competidores también buscaban lo mismo, por eso marcó una segunda generación, y así nos las vamos llevando. Esta tabla también es muy importante porque marca hitos o hechos relevantes, como por ejemplo del 81 al 90, las diferentes familias de microprocesadores, o sea, este concepto como tal, y por lo tanto eso marca la rivalidad entre Intel y Motorola, o el boom de la informática de consumo. Eso fue importantísimo, y por eso los protagonistas fueron IBM y Microsoft como tal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante esta tabla. En estos esquemas observamos cómo la tecnología de fabricación de los procesadores dio pie a que cada vez se tuvieran más unidades internamente, y por lo tanto los procesadores fueran cada vez más poderosos, y parece que, por ejemplo, un procesador de tercera generación tuviera dentro de él un procesador de primera más otras de segunda, y así nos las vamos llevando hasta los últimos procesadores que fueron conteniendo lo de otras generaciones, y cada vez más cosas, que es lo que tenemos acá. Como aspectos de la tecnología de fabricación y frecuencia de reloj fueron tan determinantes. Aquí lo vemos en más detenimiento, con más especificación, esta tecnología de fabricación de un transistor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo observamos también aquí, por ejemplo. Vamos a un punto importantísimo. Nada más es como más conceptual.
Yo les había hablado anteriormente de la famosa taxonomía de Flynn. ¿Qué es la taxonomía de Flynn? Una clasificación en donde todas las máquinas, y con máquinas me refiero a todos los procesadores, arquitecturas de los mismos, etcétera, etcétera, se van conformando, se van clasificando, perdón, en 4 diferentes categorías. Todas las que tenemos solamente pueden estar enmarcadas en alguna de esas 4 categorías. Las 4 categorías son los procesadores SISD, los SIMISD o los MIMD, con sus diferentes características. Un SISD, por ejemplo, viene de Single Instruction Stream, Single Data Stream, es decir, son como los procesadores que tenemos en las lab, un solo procesador con su propio conjunto de programas y su propio conjunto de datos, es un solo flujo y un solo flujo. Ahí se clasifican este tipo de máquinas. Una como SIMD, un Single Instruction Stream, Multiple, significará que tenemos un solo programa aplicado a múltiples conjuntos de datos. Saben que, por ejemplo, en su lab hay una máquina tipo SIMD, ¿sí? El procesador vectorial que tienen dentro. Ah, caray, ¿tengo un procesador vectorial? Sí. El procesador gráfico es un tipo SIMD porque aplica el mismo programa a múltiples datos. ¿Por qué múltiples datos? Porque son, recuerden, si voy formando una figura, primero tengo un esqueleto, digámoslo así, que está hecho con malla, y en esa malla hay vértices. A cada vértice le aplico el mismo programa. Ahí lo tenemos. El procesador gráfico es un tipo SIMD. Curiosamente, el MISD, el Multiple Instruction Stream y un Single Data Stream, también lo tenemos en el procesador gráfico, en otra área. Es un Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Al mismo conjunto de datos le aplico varios programas y esto lo hago, por ejemplo, para darle color, para darle textura a una parte. Entonces, en ese procesador también tenemos un MISD. Y por último, el MIMD, el Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, es un procesador, es una máquina, perdón, con varios procesadores, porque yo puedo tener varios diferentes programas aplicados a varios conjuntos de datos. Pues es una máquina multiprocesador normalmente. Esa no la tenemos aquí, pero sí la tenemos, por ejemplo, en las supercomputadoras, las tenemos en los mainframes, las tenemos en los servidores, por ejemplo. Esa es la clasificación. Ahora, esto de que en la máquina tengamos ahora un procesador gráfico tipo SIMD o MISD, y por eso podemos lograr tantas cosas aquí, se comenzó a dar cuando Intel introdujo en su procesador un conjunto de instrucciones multimedia. Un conjunto de instrucciones multimedia. No lo hacía un procesador gráfico, todavía no había, sino el procesador tomó muchas de las funciones para crear multimedia y a eso lo llamó MMX, fue un Pentium MMX, un Pentium con un conjunto de instrucciones multimedia. Y eso da lugar a mayor velocidad, gráficos distintos, etcétera, etcétera. Tuvo mucho éxito, pero precisamente por lo mismo, competidores. Primero, ¿cómo se lograba que programas anteriores, posteriores, etcétera, etcétera, tuvieran compatibilidad con ese conjunto de instrucciones MMX? Esto puede ser a través de nivel hardware o a través de nivel software. Cuando es a través de nivel software, son programas intermedios para hacer esas traducciones. Y a nivel hardware, con un conjunto de registros, pueden accesar tanto programas que no son multimedia como programas que son multimedia. ¿Sí? Los competidores
sí comenzó a tener también. Al principio solo comenzaron a seguirlo, mientras Intel tenía su conjunto de instrucciones MMX, AMD tenía su conjunto de instrucciones 3D Now. Cuando Intel hace una evolución de su conjunto de instrucciones SSE, AMD hace el suyo y lo llama 3D Now Enhanced o Enhanced 3D Now. Y así se comenzó con esta carrera hacia la multimedia. Competidor de MMX, 3D Now. Así es, 3D Now con signo de admiración. Como competidor AMD. La evolución de MMX fue el MMX2 o lo llamó SSE, competidor 3D Now Enhanced 3D Now. Intel siguió obteniendo más, AMD contestaba y así se fue dando. SS2 de Intel y el 3D Now Professional de AMD. Y así se fue llevando hasta lo que actualmente tenemos, los procesadores gráficos que se conjunta con lo que tenemos en los procesadores centrales. Y por eso tenemos APIs específicas y por eso tenemos frameworks específicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Jóvenes? No, profe. No, ¿No? profesor. En el Ok. caso, perdón. Sí, sí, no, adelante. Por lo que entiendo, entonces, lo que hace bueno, podríamos así decirlo, que un complemento de tarjeta gráfica, posiblemente me salga un poco del tema, es ayudar precisamente al procesador a como que bajar la carga de trabajo que va a tener que hacer en cuanto a procesar imágenes. Más bien ahorita ya es lo contrario. Al principio se observaba en el mundo de la informática que todo aquello que fuera multimedia, y se comenzó de forma muy sencilla, las páginas ya no eran FTP, sino comenzaban a tener gráficos, después ya fueron, no fueron estáticas, sino dinámicas. Esto comenzaba a tener mucho éxito. Pues por eso se introduce en el propio procesador central un conjunto de instrucciones que le pueden ayudar al desarrollador a utilizarlas y crear algunas cuestiones de ese tipo como gráficos a través de primitivas y cuestiones así. Pero el procesador central no se especializa en eso, ayuda mucho en ello. Pero al paso del tiempo ya no solamente eran todas esas presentaciones y el internet con modos gráficos, sonido, etcétera, etcétera, sino ya se comenzó a dar auge al mundo, ya no solamente multimedia, sino al mundo de los gráficos. Y esas instrucciones multimedia ya no me ayudaban totalmente, entonces ahora tengo que introducir primitivas para gráficos. No, mejor se crea un procesador específico donde puedo tener ese tipo de facilidades para los gráficos, para la creación de gráficos. Se dio tanto que el procesador gráfico, un GPU, una unidad procesadora gráfica, ya es con especialidad en ello. ¿Para qué me sirve este conjunto de, por ejemplo, las APIs? ¿Para qué me sirven? Pues para un desarrollador, para hacer incluso conexiones, por ejemplo, entre distintas aplicaciones o software de desarrollo distinto se conecta a través de APIs. ¿Y el framework para qué me serviría? Es todo ese conjunto de facilidades, incluyendo librerías y demás, para hacer desarrollos. Vámonos un poquito al mundo informático, al mundo de los sistemas, para hacer desarrollos en front-end y back-end. Los conecto a través de APIs y el framework me permite desarrollarlo como tal. Y eso, para el mundo del hardware, ahora, ¿cómo se enlaza? Pues se enlaza con los APIs y el framework hacia las primitivas que tenga el procesador y las primitivas
que tenga el procesador gráfico. Y el procesador gráfico ya es especialista en eso. Y el procesador principal ya no es especialista en eso, solamente tiene facilidades para algunos gráficos y eso es todo, porque ahora ya todo lo desarrolla el procesador gráfico. Y entonces más bien es al revés. El procesador gráfico es el que tiene prácticamente toda la carga de ello y el procesador principal solamente se dedica a algunas cuestiones para presentarlo en pantalla. Eso sería todo. Toda la chamba fuerte la hace el procesador gráfico. ¿Sale? Y bueno, otra pregunta. En este caso, ¿se podría ocasionar algún tipo de cuello de botella? Y si es así, ¿cómo es que se daría? No. Si nosotros tenemos una tarjeta gráfica buena, no sucede eso. Si tenemos una tarjeta gráfica chata, sí. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica no muy buena tiene memoria y un procesador que hace la transferencia, pero toda la chamba, ahora sí, la hacen las primitivas del procesador central. Pero si tenemos una tarjeta gráfica buena, toda la chamba la hace el gráfico y el procesador principal solamente se dedica a presentarlo en pantalla. Eso es todo lo que hace. Entonces, en realidad, el cuello de botella la hace el hardware no muy bueno y barato, ¿sí? Y efectivamente sí se puede observar ya incluso a nivel de usuario. Pongan una tarjeta gráfica no muy buena y baja el rendimiento en general, sobre todo cuando están teniendo bastante carga de gráficos. En cambio, pongan una tarjeta gráfica buena, donde el procesador gráfico hace toda la chamba, ¿sí? Y aparte de que se ve muy bien hecho, no baja el performance. Se sigue viendo adecuado. Se sigue viendo, haciendo adecuado. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Ok. Entonces, yo les subo en la tardecita la actividad. Bueno, se las abro nada más con las especificaciones de cómo lo tienen que entregar y ya. ¿De acuerdo? Me entregan esa tarea. Es para el lunes, así es que hay tiempo. ¿Sale? Bueno, jóvenes, pues se cuidan mucho. Nos estamos viendo la siguiente clase. Miren, la siguiente semana todavía es oficialmente clase y la siguiente ya es subir las evaluaciones. Entonces, para no prolongar más esto, yo creo que nos estamos viendo el lunes para terminar con esto y ya que estén ustedes libres de mí. ¿De acuerdo? Habrá ¿Ok? un segundo ejercicio, supongo, ¿no? Habrá ejercicios, claro. ¿Sale? Bueno, jóvenes, se portan bonito, se cuidan mucho. Nos vemos la siguiente clase, lunes. Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Solo